Hace mucho tiempo yo he querido hacer esto. Yo no soy predicador ni ministro de ninguna manera, así es que voy a tener muchas fallas al hacer esto que voy a hacer en esta ocasión, pero yo realmente tengo el deseo de compartir este mensaje de la palabra de Dios que se encuentra en Éxodo en el capítulo 14. Estaba leyendo la otra noche este pasaje y me doy cuenta que tiene bastante enseñanza, que tiene bastante ánimo, palabras de avivamiento, palabras de ánimo, de aliento para todos y cada uno de nosotros, sobre todo cuando nos encontramos en situaciones muy, pero muy difíciles, situaciones límites, donde no tenemos salida, donde no hay ninguna oportunidad de ir ni para adelante, ni para atrás, ni para los lados, y donde podemos perder completamente la esperanza o la fe. Y en estos momentos es cuando requerimos más de la ayuda de Dios. Y hay situaciones aquí que se nos están enseñando, donde el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer y también nos dice qué es lo que no tenemos que hacer en algunas ocasiones. Así es que vamos a estudiar este pasaje. Esperemos que nos animemos, que nos fortalezcamos unos a otros y que por medio de esta enseñanza, por medio de la palabra de Dios, crezcamos todos los días, cada vez que salgamos al trabajo, a la calle, que estemos de viaje, que nos encontremos en cualquier situación del día a día, nosotros siempre pensemos que el Señor es el que nos lleva a la victoria. Dice en el capítulo 2, versículo 15, que el faraón mandó matar a los varones recién nacidos. A todo aquel niño que fuera varón tenía que morir. Y él le encomendó a las nodrizas para que los mataran y de esa manera el pueblo de Israel no siguiera haciéndose más fuerte. El pueblo clama a Dios, sigue clamando a Dios por todo ese largo tiempo, pero Dios, hermanos, empieza a preparar el camino del rescate, el camino de la liberación, el camino de la salvación. ¿Y cómo empieza a prepararlo? Pues nace Moisés, nace el líder, nace el caudillo, y él es uno de los varones precisamente que tiene que morir, de acuerdo al edicto de Faraón, de matar a los recién nacidos varones. Pero su madre lo salva poniéndolo en una canastilla de juncos en el río Nilo, y dice la escritura que Moisés se va en el río y más adelante la hija de Faraón lo recoge y se encariña con él y lo lleva a su palacio, y entonces Moisés es criado, es educado de acuerdo a las costumbres egipcias, de acuerdo a las tradiciones egipcias, de acuerdo al conocimiento de los egipcios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que Dios está preparando al caudillo que va a liberar a su pueblo 80 años después. Pues se llega el día preciso, se llega el momento cuando Moisés ya está listo como el líder de Israel. Y en ese día los israelitas vivían en una región que se llama Ramasés, porque ahí los tenían construyendo graneros, los tenían construyendo almacenamiento para el grano de Egipto. Y dice Éxodo en el capítulo 12, versículo 37, que partieron los hijos de Israel de Ramasés a Sucot, es decir, empezaron a salir, empezaron a viajar, y dice que eran como 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Esto quiere decir que el pueblo de Israel, aquí están contándose solamente los varones, y algunos comentaristas piensan que el pueblo de Israel llegaba a ser más o menos como 2 millones de israelitas, como de 2 millones a 2,5 millones de israelitas. Imagínense ustedes, hermanos y amigos, la ciudad de San Antonio, que es más o menos esa cantidad de población. Imagínense que un líder como Moisés tiene que sacar 2,5 millones de personas
de un solo golpe en aquella ocasión, en aquel momento, y llevarlos a una tierra diferente. Esto es algo tremendo, esto es algo realmente fabuloso, es increíble. Pero Moisés tiene la confianza de que esto puede ser con la ayuda de Dios. Y entonces dice que toda esta gente sale de Ramasés y llega a la ciudad de Sucot. Y luego dice el versículo en Éxodo capítulo 13, versículo 20, que partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Entonces de Ramasés se van a Sucot y de Sucot se van a otra ciudad que se llama Etam. Hasta aquí todo va bien. Hasta aquí los israelitas parece que todo va bien porque todavía están en tierra seca. Sigue diciendo en Éxodo en el capítulo 13, en el versículo 20, que siguieron partiendo, llegaron a la entrada del desierto. Hasta aquí todo va bien. El plan de los hombres no es el mismo que el plan de Dios. Y pudiendo pasar por tierra seca, Dios los lleva a otro lugar. Vamos ahora al versículo 17 y dice que luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de los filisteos para que no se arrepintieran al ver la guerra. Dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el desierto del Mar Rojo. Cuando vamos ahora, hermanos, a Éxodo al capítulo 14, en el versículo 2, dice que Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el Mar Rojo, y allí acamparéis. Y entonces esto es algo que ya no hace sentido como estaba haciendo sentido anteriormente a los hijos de Israel. No van a cruzar en seco, no se van a ir en tierra seca, no van a tomar el camino más fácil, sino que Dios ahora los va a llevar, fíjense ustedes, a acampar enfrente del Mar Rojo, a un lado del desierto de Migdol, y ahí se van a quedar acampando. Cuando llegaron los israelitas ahí, yo pienso que estaban sorprendidos porque eso no tiene sentido. ¿Por dónde nos vamos a ir? Bueno, desde el punto de vista de la estrategia humana, su situación es insostenible. Pero dice la Biblia que entonces Faraón endurece su corazón y se da cuenta de la gran pérdida que esto representa. Dice Faraón, ¿cómo es posible que hemos dejado ir 2.5 millones de israelitas para que no nos sirvan? Dice la escritura en el versículo 5 de Éxodo 14. Se da cuenta que la pérdida económica que eso representa para el pueblo egipto es grandísima, es muy grande, es mayor. Es algo que no se va a poder recuperar en muchos años, en muchas décadas. Y esto puede representar que él vaya a ser el peor faraón de aquella dinastía. Dice la Biblia que escoge, dice versículo 7, que escoge 600 de los mejores carros de guerra que él tenía, a todo su ejército con él, junto con los capitanes, para perseguir a los hijos de Israel, dice el versículo 8. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ustedes saben, ustedes han escuchado quizás, o han visto las películas, o han leído el carro de guerra de los egipcios. Este es un arma mortal, este es un arma tremenda que los egipcios dominaban, y solamente unos cuantos pueblos, y es que no solamente los egipcios, dominaban a la perfección. Era una plataforma con 2 ruedas, tirada por 1 o 2 caballos, dependiendo de la velocidad que se requería, donde solamente 2 soldados podían montar, o 2 soldados podían ir en esta plataforma. Uno de ellos dirigía los caballos o dirigía el caballo, y el otro era el que tenía las lanzas,
el arco y la flecha y era el que peleaba contra el enemigo. Esta arma, hermanos, era tremenda porque no solamente representaba exactitud, representaba velocidad, representaba destreza, representaba factor sorpresa, y esto hacía a los egipcios un pueblo bastante poderoso y experto en la guerra. Y no es para menos porque se le está yendo una gran fortuna. Mano de obra gratis. Mano de obra que ya no va a tener para seguir construyendo sus graneros, para seguir construyendo sus edificios, para seguir construyendo y trabajando de gratis, porque eso era lo que hacían los hijos de Israel. Dice la Biblia, hermanos, que los egipcios los alcanzaron. Llegó el momento en que estos carros avanzaron y avanzaron, el ejército de Faraón avanzó y avanzó, y los israelitas estaban acampando de la manera que Dios les había dicho que hicieran así. Estaban acampando, dice versículo 9, y entonces dice versículo 10, que los israelitas voltean y los ven. Imagínense ustedes, está todo muy tranquilo, están esperando la siguiente señal para cuál es el siguiente paso. Están allí enfrente del Mar Rojo, por un lado está el desierto, y voltean para atrás y se dan cuenta que están siendo perseguidos por tremendos carros de guerra, por un ejército de los egipcios, por lo mejor de los capitanes del pueblo egipto, por Faraón. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que se asustan terriblemente, por supuesto. En el versículo 10 dice que se asustan, se frustran y claman a Dios diciendo, ¿qué pasa? ¿Ahora qué vamos a hacer? Porque no podemos ir para adelante, no podemos ir para un lado porque está el desierto, y ahora por la retaguardia tenemos a los egipcios tras nosotros. Y se quejan amargamente, dice el versículo 11 y el versículo 12, dice que se quejaron amargamente delante de Moisés. Le dijeron a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? A morir en el desierto. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Si era para venir a morir, nos hubieras dejado allá. Allá era mejor porque al menos, ¿verdad? Como todos sabemos, los egipcios son expertos en la muerte. Ellos nos hubieran embalsamado y nos hubieran dejado al menos en mejor condición allá en esa tierra al morir. Pero nos trajiste al desierto a morir, a que nos coman los chacales, a que nos coman los buitres. ¿Cómo es posible? Esto era muy importante para los israelitas, ¿verdad? El morir ahí como perros en el desierto. Y se quejaron delante de Moisés amargamente, y entonces aquí es donde viene el tema principal de este mensaje. En el versículo 13 y en el versículo 14 tenemos unas palabras hermosas, unas palabras maravillosas, unas palabras poderosísimas, alentadoras, llenas de motivación, llenas de coraje. Una de ellas es que Moisés les dice, no teman, no temáis, dice versículo 13, no temáis, no tengan miedo. Y saben ustedes, hermanos, que Dios, a través de toda la Biblia, a través de toda la Escritura, Él nos anima siempre a que no tengamos temor. Dicen algunos comentaristas, ¿verdad? No me consta, no he contado todos los pasajes, que existen 365 versículos donde se nos exhorta a no tener miedo, a no temer, a no decaer, a no desanimarnos, a no perder la fe, a confiar en Dios. 365 versículos. Yo a veces pienso que si leyéramos uno de estos cada día, tenemos suficientes para todo el año.
porque cada día necesitamos tener esa confianza y no debemos de tener miedo de lo que nos pueda ocurrir el día de hoy. La segunda cosa que Moisés le dice al pueblo de Israel es: estad firmes. Yo sé que muchas veces nosotros entendemos estad firmes como ser fieles, mantenernos en el camino de Dios, estar constantes, estar consistentes en la palabra de Dios, en la oración, etcétera, etcétera. Pero en este caso, la definición, el significado de estar firmes, tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con no hagan nada. No hagan absolutamente nada. Quédense quietos, quédense tranquilos. Dice el versículo 13 que les dice: estad firmes, y dice el versículo 14: porque Jehová va a pelear por ustedes. Entonces, estad firmes quiere decir no hagan nada. Este es el momento, hermanos. Este es el momento donde no tenemos que hacer nada, absolutamente nada. Este es el momento donde realmente tenemos que confiar ciegamente en Dios. Tenemos que confiar profundamente en Dios y estar seguros de que Él va a pelear nuestra batalla, de que Él va a pelear nuestra lucha y nos va a liberar de la situación en que nos encontramos. El día de hoy, en esta mañana, estuve platicando con un hermano de la iglesia en la congregación donde asisto. Él fue encontrado con cáncer hace como unos 3 meses, más o menos. Y el día de hoy, aunque él estaba allí en la reunión, se le veía su rostro completamente demacrado. Sus ojos se veían tristes, se veía preocupado, consternado. Yo lo vi de lejos y le hice una seña. Y le hice así, que si todo estaba bien, y me dice que no. Entonces voy hasta allá a donde él estaba sentado y llego ahí a un lado de él y le pregunto qué es lo que está pasando. Dice: ya estoy en mi cuarto quimioterapia y parece que las cosas no van bien. Me siento muy débil, me siento demasiado debilitado, enfermo, cansado. Y por si no fuera poco, aquí está haciendo bastante frío aquí en el estado de Indiana. Hemos estado hasta menos 11 grados Fahrenheit. Y por si no fuera poco, me enfermé de la gripa. Mi sistema inmunológico está tan débil que esa gripa fue devastadora para mí. Y yo no sabía qué decirle porque es muy difícil decirle algo a las personas que se encuentran en esta situación. Sobre todo cuando nosotros no hemos estado en esa situación. Sobre todo cuando nosotros no sabemos qué se siente. Y lo único que le pude decir fue lo siguiente: hermano, este es el momento donde usted se tiene que quedar tranquilo. Este es el momento donde usted tiene que estar firme. Este es el momento donde usted se tiene que sentar en la silla de enfrente. Tiene que agarrar la mejor butaca. Tiene que tomar el mejor asiento para poder presenciar lo más milagroso, lo más espectacular, lo más maravilloso que viene de la mano de Dios. Y eso es la victoria de Dios, porque Él está peleando su batalla. Él está peleando su lucha contra el cáncer. Él está batallando contra el mal del cáncer. Él está luchando contra la enfermedad y Él va a salir victorioso de una manera o de otra, independientemente de cuál fuere el resultado. Y lo que en este momento tiene que hacer, hermano, es quedarse quieto, estar tranquilo, tener fe, no tener miedo, número 1. Número 2, estar firme. Yo sé que es difícil, pero eso es lo que le pidió Dios
al pueblo de Israel en aquel día. Yo sé que muchos de nosotros nos encontramos en esta situación muchas veces de nuestras vidas, muchos días, y no es que a veces cada semana, cada mes, cada diferente estación, nos encontramos en situaciones donde muchas veces llegamos a tocar fondo. No es lo mismo, hermanos, cuando tenemos presión, porque en el trabajo tenemos presión, en nuestras relaciones tenemos presión, con nuestros cuerpos tenemos presión, emocionalmente tenemos presión, pero no es lo mismo cuando adelante se ve una luz al final del túnel, a que adelante no se ve ninguna salida. ¿Y qué dice entonces que Dios le pide a Moisés? Este es el preciso momento en el que Dios le dice a Moisés: dile a los hijos de Israel, dile a los israelitas que marchen. Primero les dice que no hagan nada. Primero les dice que se queden quietos. Primero les dice que se calmen, que estén quietos, que estén tranquilos, que tomen la mejor butaca, que presencien la maravilla de Dios, el poder de Dios. Y ahora les dice, ahora es el momento que marchen. Yo me imagino a los hijos de Israel allí preguntándose, ¿a dónde? ¿A dónde vamos a ir? Si enfrente está el mar, si a un lado está el desierto, detrás de nosotros están los egipcios, ¿a dónde? Bueno, en ese momento Moisés levanta su mano, levanta su vara, golpea el mar y dice la palabra de Dios que el mar se abre en dos partes y deja suficientemente tierra para que pase 2.5 millones de israelitas a través del mar. Y dice la palabra de Dios que 2.5 millones de israelitas pasaron en seco, pasaron con todas sus pertenencias, con todas sus propiedades, con su ganado, con sus hijos, con sus familias, pasaron en seco, dice la palabra de Dios. El ángel de Dios que iba guiándolos en la noche con una antorcha de fuego y en el día con una nube, con una sombra, los iba guiando en el desierto. Ellos hacen que el ejército de Faraón se detenga por el tiempo preciso, el tiempo suficiente para que los hijos de Israel alcancen a pasar al otro lado del mar. Y cuando ya los hijos de Israel hubieren pasado el mar rojo, y cuando todos están a salvo del otro lado, el ejército de Faraón está a mediación del mar cruzando con su ejército. Y entonces Dios, en el preciso momento, en el momento de Dios, en el momento justo, le dice a Moisés: levanta tu vara una vez más, golpea el mar, y dice que las aguas volvieron en sí, se volvieron a juntar nuevamente, el mar volvió a su cauce, y el pueblo de Egipto, o el ejército de Egipto, que venía detrás de Israel, quedó devastado, quedó destruido. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda historia. El momento preciso. Muchas veces nos desesperamos. Muchas veces nos frustramos. Muchas veces nos quejamos, como el pueblo de Israel se quejó también. Pero al final del día, Dios a su debido tiempo, Dios por su infinita misericordia, Dios en el tiempo, en su tiempo correcto y preciso, Él va a hacer lo que tiene que hacer. Por eso es que nos dice que no hagamos nada a veces. Porque yo me imagino que si hacemos algo por nuestra cuenta, que si nosotros hacemos algo para salvarnos por nosotros mismos, vamos a cometer el peor error de todos. Si nos adelantamos porque estamos desesperados, vamos a cometer un error. Vamos a tropezar, vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas peores aún. Por eso Dios dice, mira, mejor quédate quieto,
Porque si alguien sabe de batallas, si alguien sabe de luchas, si alguien sabe de guerra, soy yo. Y desde el momento que el enemigo se mete contigo, desde el momento que el enemigo te ataca con una enfermedad, con un problema relacional, con un problema laboral, con un problema económico, desde el momento que el enemigo te ataca, ya no es tu problema, es mi problema. Porque tú eres mi hijo, así como nosotros como padres, cuando alguien se mete con nuestros hijos, ya no es problema de nuestros hijos, es problema de nosotros, porque nosotros vamos a hacer lo que sea necesario por salvar a nuestros hijos, y de la misma manera nuestro Padre va a hacer lo necesario para salvarnos. ¿Y saben qué? Él siempre es victorioso. Él siempre sale victorioso. Él tiene el mejor plan. El plan de Dios es mejor que el de nosotros. Y por eso dice, estén firmes, no tengan miedo, porque yo voy a pelear sus batallas. Así, de esta manera, hermanos, Dios salvó a su pueblo. Y dice la Biblia, hermanos, que Israel vio aquel grande hecho que Dios hizo en aquel día, que el pueblo creyó y temió a Dios y a Moisés. Quiere decir que el pueblo no creía en Dios. ¿Se dan cuenta? Que Dios no lo tuvo que hacer si creía el pueblo o no creía. Lo hizo por su infinita soberanía, porque Él así lo quiso y porque Él tenía ese plan y le había prometido a Abraham que iba a hacer con su pueblo. Y que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Dios lo hizo por Abraham. Dios lo hizo por los hijos de Israel porque clamaron allá en Egipto a causa de la esclavitud. Pero Dios lo hizo porque sabía que después de aquel grande hecho que iba a suceder, el pueblo iba a creer en Él. El pueblo que cruzó el Mar Rojo ya no era el mismo pueblo. El pueblo que cruzó el Mar Rojo se convierte en un pueblo diferente, en un pueblo de fe, en un pueblo que cree en Jehová, en un pueblo que no tiene miedo, en un pueblo que se queda quieto cuando Dios le dice quédate quieto y que marcha cuando Dios le dice que marche. Hermanos, yo quisiera que tomáramos esta historia para animarnos a nosotros mismos, para motivarnos porque muchas veces nos encontramos en situaciones muy difíciles. Pero déjenme decirles 6 cosas que aprendemos de este pasaje que acabamos de estudiar. 6 cosas rápidamente. Número 1, Dios siempre contesta a sus hijos. Así puede pasar mucho tiempo para nosotros, según nosotros. Pero el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es exacto. Y Él va a contestar a sus hijos a su debido tiempo, a su tiempo. Yo sé que esto no nos gusta. A nadie nos gusta porque todos queremos que esto se arregle ya, inmediatamente. Y aparte, no creemos muchas veces que entre más tiempo se tardan las cosas al final van a ser mucho mejor de lo que nosotros esperamos. Número 2. Siempre hay una salida, aunque no parezca, con la ayuda de Dios. Fíjese, en este caso, nada tenía lógica. Pasaron por ahí donde no había agua, se pasaron de largo, llegaron al Mar Rojo, acamparon allí. La manera que Dios los lleva es ilógico, es insostenible. Pero siempre hay una salida, pero con la ayuda de Dios. La salida de Dios no es lógica, porque a veces el miedo nos paraliza. Pero el mar se abrió. Y el pueblo pasó en seco por el poder de Dios. Número 3, Dios pelea nuestras batallas. Yo sé que aquí el pueblo está completamente en desventaja.
Muchas veces nos hemos encontrado completamente en desventaja. Imagínense ustedes, un ejército poderoso, el ejército más poderoso de su tiempo, persiguiéndolos con los mejores carros de guerra que ellos tenían. Esto era completamente una locura, poderse enfrentar con un pueblo así. ¿Qué quiere decir? Que aquí la batalla no es de los israelitas, que aquí la batalla es de Dios. Y muchas veces, aunque nos encontremos en gran desventaja en la vida, que aunque nos encontremos en una desventaja completa, en una situación límite, Dios va a pelear nuestras batallas. Porque Dios manda a sus ángeles. El pueblo de Israel nunca dejó de ser protegido desde el momento que salieron de Ramsés. Dice la Biblia que iba el ángel de Dios, iba dirigiendo al pueblo de Israel. Ellos iban siendo en la noche alumbrados por los ángeles de Dios. Y en el día el sol del desierto no les dañaba porque llevaban una sombra permanente que los ángeles de Dios proveían a ellos. Dios nos envía a sus ángeles para que nos cuiden y para que nos protegen. Él quiere que cuando sea necesario nos quedemos quietos, que cuando parece que ya no hay salida, hay una salida, y que cuando parece que vamos a perder la batalla, hay una victoria, pero Él quiere que nos quedemos quietos y que agarremos el mejor asiento, que tomemos nuestras palomitas y nuestra soda, nuestra Coca-Cola, para presenciar su victoria, para presenciar el poder, para presenciar la cosa milagrosa que va a ocurrir en ese momento. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una experiencia así? Donde estamos tan quebrados, donde tenemos tantos problemas, donde no nos alcanza el dinero para llegar al fin del mes, pero de una manera sorprendente llegan los recursos. ¿Quién es el que está luchando por nosotros aquí? Si no es que nuestro Dios Todopoderoso. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34, ¿qué pensaremos? Con Dios de nuestro lado, ¿cómo perderemos? Si Dios no escatimó en arriesgar todo por nosotros, tomando nuestra condición y exponiéndose a sí mismo a lo peor, enviando a su Hijo, entonces Él va a hacer cualquier cosa que sea necesaria con tal gusto para que nosotros no tengamos ningún problema. ¿Quién se atreverá a meterse con los hijos de Dios si Él está de nuestro lado? Número 4. Los milagros de Dios se siguen realizando. Dice una escritura que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Y saben qué? Ese milagro del Mar Rojo sigue sucediendo hoy en día en nuestras vidas. Dios nos va a hacer cruzar el Mar Rojo en seco, sin enlodarnos, sin quitarnos nuestras sandalias ni nuestras túnicas. El ángel de Dios nos va a seguir cubriendo con su sombra. El ángel de Dios nos va a seguir alumbrando con su antorcha, con la sombra del Altísimo, con la sombra del Omnipotente, dice la Escritura. El Señor nos va a seguir liberando de maneras asombrosas, de maneras increíbles, de maneras muchas veces sobrenaturales, ilógicas, milagrosas. Él opera hoy en día de la misma manera que resucitó a su Hijo de entre los muertos. Punto número 5. Él nos va a ayudar aunque nos quejemos. Todos nos quejamos. Porque somos humanos, porque somos débiles, porque somos frágiles, porque tenemos miedo. ¿Se fijaron ustedes que fue difícil aquí? El pueblo de Dios se quejó. El pueblo de Dios no quería salir de la esclavitud.
Es más fácil sacar la gente de la esclavitud que la esclavitud de la gente. Pero el Señor, hermanos, nos quiere liberar. El Señor quiere que seamos libres espiritualmente, emocionalmente, de toda culpa, de todo pecado, de toda condición negativa, de todo temor, del diablo, del enemigo, que seamos libres espiritualmente, que seamos positivos, que tengamos una mente abierta, que tengamos fe, que tengamos confianza. Déjenme decirles que no fue la fe del pueblo de Israel la que produjo el milagro, pero aún así Dios los quiso ayudar, pero aún así Él los ayudó, aunque se quejaran, aunque no tuvieran fe. Israel fue un pueblo nuevo a partir de ahí, un pueblo libre, pero no solamente de los egipcios, un pueblo libre, pero no solamente de la esclavitud material y física, sino también un pueblo libre espiritualmente, con un Dios omnipotente que ahora se hacía cargo de ellos. Número 5. Él nos dice cuándo debemos estar quietos, cuándo debemos actuar y cuándo no debemos actuar. Muchas veces, hermanos, nos vamos a tener que quedar quietos y en silencio. Muchas veces van a pasar muchos años. Muchas veces el Señor parece que no oye nuestras oraciones. Muchas veces, hermanos, parece que Dios se ha quedado en silencio con nosotros y ya no nos habla. Pareciera como si nosotros estamos haciendo algo mal en nuestras vidas. Déjenme decirles que no es así. Que muchas veces el Señor quiere que así nos quedemos por un tiempo, para que podamos crecer, para que podamos aprender, para que podamos madurar, para que podamos ser mejores, para que podamos prepararnos para lo que viene, para que podamos avanzar, para que cuando llegue el momento de que Él nos diga marcha, podamos marchar con los ojos cerrados. Necesitamos escuchar, necesitamos confiar y necesitamos obedecer. La conclusión, hermanos, es que no importa cuánto tiempo pase, no importa que parezca que no hay salida, no importa que parezca ilógico, el Señor nos va a liberar. Espero, hermanos, que se hayan animado, espero que se animen, espero que confíen, espero que todos los días cuando nos levantemos, cuando demos el primer paso, nosotros nos pongamos siempre en las manos de Dios y que le digamos, yo confío en ti, tú me has regalado un día más y no importa la batalla que se venga en este día, yo sé que tú estarás conmigo porque tú vas a pelear mis batallas, tú vas a luchar mis luchas, tú me vas a salvar y me vas a liberar independientemente de la situación en que me encuentre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.